Facilitar la llegada de inversores extranjeros es un punto que ha estado en la agenda económica de los últimos gobiernos. Y en esa línea, un foco especial, y tal vez poco conocido, busca atraer a emprendimientos jóvenes centrados en la innovación que generen empleos calificados acá y tengan potencial para salir al mundo. Desde 2019, la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, sale a ofrecer Uruguay como plataforma de despegue para empresas innovadoras del exterior que tengan potencial de crecer y escalar sus operaciones desde nuestro país. Lo hace a través del programa Proyecta Uruguay, que otorga partidas no reembolsables, asesoramiento y también contacto con inversores a emprendedores del exterior que ya tengan un recorrido dentro de su rubro y que vean a nuestra plaza interesante a efectos de instalar su negocio. Este año, escuchen, hubo más de 2.500 interesados en esta convocatoria. Finalmente fueron 435 los proyectos que completaron la postulación y ahora van a ser evaluados para continuar en el programa. Si les parece, profundizamos en esta línea de trabajo. Para eso estamos con el presidente de la ANI, ingeniero Flavio Cayafa. Con él vamos a charlar de este tema y después también algo a propósito del presupuesto del organismo. Recordarán que fue muy discutido a principios de este año. Ingeniero Cayafa, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Es un gusto estar acá. Hagamos en primer lugar una descripción rápida de la ANI. Yo tomo información ahí de la página institucional, dice: es una entidad gubernamental que promueve la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. ¿Qué agrega usted para completar la síntesis? Bueno, a ver, sí, en términos un poco más concretos, es una agencia de promoción de la investigación y de la innovación, que es uno de los modelos que se usa en el mundo para promover estas actividades que son clave. En otros se usan sistemas donde hay una agencia de investigación y otra de innovación por separado, pero en se hace el énfasis en la combinación de los dos y de hecho esa es una de las fortalezas que tiene. ¿Qué hacemos? Esencialmente lo que hacemos son programas de apoyo a proyectos en cuatro grandes áreas. Unos proyectos de investigación y otras cosas relacionadas con la investigación, como el Sistema Nacional de Investigadores. Una segunda componente que es formación, que ahí esencialmente son becas y instrumentos de apoyo a capacitación de recursos altamente calificados en temas científicos. Y después hay dos componentes más que son más del lado empresarial, que son la de innovación, donde se apoyan distintos proyectos. Hay muchos instrumentos en la ANI, por eso a veces es difícil comprenderlo, pero son instrumentos, son convocatorias para apoyar proyectos de investigación de distinto tipo, de innovación de distinto tipo. Y una cuarta componente que es la de emprendimientos, que hace de alguna forma algo muy similar, que es apoyar la innovación, pero no en empresas ya constituidas, sino de nuevos emprendimientos. Es todo un componente que hace unos 20 años o más está tomando fuerza en el mundo. Uh-huh. Bien. Y este proyecto se enmarca justamente en ese componente de emprendimiento. Sí, hemos conversado en el programa en distintas ocasiones, muchas veces con la ANI, pero este programa en particular, que ahora enfocamos, quizás no había estado o no había estado con tanto énfasis. Y como está pasando por un momento importante de su desarrollo en esta edición, parece una buena oportunidad para entenderlo, ¿no? Vamos a detenernos. El programa se llama Proyecta Uruguay. Apunta, decía yo, a emprendimientos extranjeros innovadores que tengan potencial de crecer y escalar instalándose acá en Uruguay. Y para eso, ANI ofrece dinero, pone dinero no reembolsable y además, asesoramiento, contactos, etcétera. Estoy seguro que eso le llama la atención a muchos oyentes. ¿Cuál es la filosofía detrás de este programa? Bueno, a ver, primero te hago una breve descripción del programa, para completar lo que dijimos. Lo que buscamos es identificar, atraer emprendimientos, que son empresas jóvenes, pero no son emprendimientos nuevos. O sea, ANI tiene otro instrumento, que es el programa de Capital Semilla de ANI, que estrictamente se llama Emprendedores Innovadores,
que es para promover la creación de nuevos emprendimientos uruguayos. Este es un programa complementario a eso, que busca emprendimientos en una etapa más avanzada, que ya están en crecimiento y que encuentran en Uruguay un lugar interesante para instalarse, para crecer internacionalmente. Usted dice que busca emprendimientos que ya estén un poco más avanzados, pero tampoco es que sean muy antiguos, ¿no? Son relativamente nuevos, algo así, ¿no? Relativamente nuevos, sí, se pide que sean que tengan más de un año. Ajá. Y después, como criterio práctico, estamos cortando en no más de 10 años. Ahí está, no más de 10 años. Pero lo importante es que estén en etapas de crecimiento y que tengan un potencial de crecimiento que se llama dinámico o global. Es decir, aquellos emprendimientos que tienen realmente la posibilidad de convertirse y la aspiración de convertirse en negocios muy grandes y para los cuales Uruguay presenta dos tipos de ventajas. Uruguay tiene una gran ventaja estratégica histórica como país con poca corrupción, con instituciones estables, con respeto por las leyes, con una democracia plena, y con alternancia de partidos políticos en el gobierno, y a su vez con una libertad financiera y una facilidad para hacer negocios en términos relativos en la región que es muy destacable. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios beneficiarios del programa de la versión 2019, que fue la primera del Proyecto Uruguay, que han tenido muy gratas experiencias en ese sentido. ¿Qué pasa? A esas ventajas tradicionales de Uruguay, que Uruguay ha construido prácticamente desde su creación como país, se suman hoy algunos temas coyunturales importantes, ¿no? Lamentablemente uno es la pandemia, donde de nuevo, en términos relativos en la región, Uruguay ha hecho un muy buen manejo de la parte tanto sanitaria como económica de la pandemia, y lo cual lo convierte o realza su capacidad o su atractivo como un objetivo para instalarse. Además de otras ventajas, hay otros temas coyunturales, así como en Uruguay relativamente la economía está mejor, en la región muchos de nuestros grandes vecinos está muy mal, y hay temas también de inestabilidad política y de incertidumbre legal asociado con los temas políticos, que hace que las ventajas comparativas tradicionales de Uruguay hoy brillen más que nunca. Y eso se refleja en lo que tú comentabas al inicio de la nota, de una enorme cantidad de postulaciones, que duplicó la cantidad de postulaciones del 2019, aun cuando en la campaña publicitaria, por ejemplo, por dar una referencia, en la campaña publicitaria de este año invertimos la mitad de dinero y tuvimos el doble de postulaciones. Ya volveremos justamente a lo que esta vez se está viendo, pero estábamos en la definición, en la filosofía de este programa, y acá miro los mensajes de los oyentes y me encuentro con esta pregunta de Álvaro, o esta opinión de Álvaro. Dice: no entiendo cómo puede ser que le estemos ofreciendo dinero a extranjeros en lugar de acentuar los de Uruguay que han demostrado cantidad de resultados. ¿Cómo es eso? A ver. No, bueno, a ver, lo que hace ANI es apoyar a los dos. En el tema de emprendimientos hay un tema súper importante. Primero, el programa voy a volver al programa de Emprendedores Innovadores, que es el que apoya a emprendimientos uruguayos, en etapas más tempranas. Ese programa está abierto y, de hecho, en la versión 2021 de esa convocatoria, el apoyo que se le da a los emprendedores es muy superior al que se le daba hasta el año pasado. Hasta el año pasado se daban unos 900.000 pesos de subsidio. Este año el programa aporta entre 2 y 3 millones de pesos para los emprendimientos uruguayos. Entonces, sí se da. Pero ¿qué sucede? Uruguay tiene un tema, o sea, por su tamaño y también por un tema de madurez de su ecosistema emprendedor, tiene una cantidad de nuevos emprendimientos de alto potencial de crecimiento que relativamente baja. La dificultad Uruguay, ANI y las aceleradoras, las incubadoras, las IPES del ecosistema emprendedor uruguayo seleccionan emprendimientos para apoyar y para postular a ANI. Y hay un alto grado de aprobación de los emprendimientos que se postulan.
pero la cantidad de emprendimientos totales no es grande. Entonces, ¿qué hacemos? Apostamos a traer empresas que ya están creciendo del exterior a instalarse en Uruguay. Eso es una tradición de este país, que lo que hace es construir sobre las ventajas comparativas que tenemos y hacer que esas empresas se instalen en Uruguay. ¿Y qué hacen esas empresas cuando se instalan? Empiezan a contratar personal uruguayo, empiezan a transferir la tecnología y la innovación. Recordemos que uno de los requisitos para postularse a este programa es que la empresa, el producto o servicio que brindan tiene que ser innovador. Estamos hablando de cada una de estas empresas que se instala y que seleccionamos, trae un producto o servicio que no existe en el país, para crecer desde acá. Contratan un country manager, contratan un equipo de desarrollo, contratan el equipo de expansión internacional. Esas son algunas de las cosas que han hecho las empresas que han participado en este programa desde el 2019. Y todo eso genera una dinamización de la economía enorme. Uh-huh. Ahí está explicada entonces la motivación, los objetivos. Ahí está en qué consiste básicamente este programa Proyecto Uruguay. Pero veámoslo ahora en la práctica, en los resultados. Yo mencionaba que este programa viene del gobierno anterior, ¿no? De la última administración del Frente Amplio. El primer llamado se hizo en 2019, ¿correcto? Claro, sí. Bueno, estamos a 2 años de eso. ¿Qué resultados dejó aquella primera experiencia? ¿Podría usted mencionar algunos ejemplos concretos? Sí, aquella experiencia fue muy positiva. Voy a hacer una precisión. Mencionamos que el programa aporta dinero. Yo quiero hacer un énfasis muy grande a lo largo de toda esta nota y desde ANI, es que ANI no solo aporta dinero. ANI aporta mucho más que dinero y después me gustaría profundizar sobre eso. Uh-huh. Pero volvamos al programa. El programa Proyecto Uruguay es parte de un programa más grande que se llama Uruguay Global, que es un programa financiado en parte por Rebuild Lab, por el Centro Ceibal, por UTEC y por ANI. Uruguay Global tiene como su componente principal el programa de Data Science, que se inició también en el 2019, con un máster en Data Science, que ahora está bajo la órbita de la UTEC y que este año vamos a tener próximamente un evento de lanzamiento de la edición de este año con nuevos cursos de primerísimo nivel y de interés para la UTEC y para todo el país. Entonces, dentro de ese programa grande hay una componente que es Proyecta Uruguay, que lo que hace es decir, bueno, yo voy a estar trayendo alumnos para ese programa de Data Science y los voy a querer incorporar a emprendimientos. Entonces, una de las componentes que se creyó oportuno incorporar es esta de traer no solo estudiantes de Uruguay y del extranjero a hacer este programa de Data Science, sino también traer emprendimientos que puedan contratar o incorporar personal de ese programa. Esa es la parte de Proyecto Uruguay. Lo que está claro es que no solo el programa de Proyecto Uruguay se circunscribe a los alumnos de Proyecto de Uruguay Global, sino que está abierto a emprendimientos dinámicos de toda la región. Ejemplos, yo decía, ¿cuáles podemos mencionar? Sí, te digo 5 que le hemos dado foco en nuestros en webinars y eventos de difusión que hemos tenido. Sí, por ejemplo, Simple Route, que es una empresa de tecnología de logística de origen chileno, que eligió Uruguay para hacer la expansión internacional. Ellos nacieron en Chile, habían hecho algo de expansión internacional desde Chile, pero bueno, tenían un socio en Uruguay y aprovecharon este programa para convertir ese socio en un country manager y diseñar la expansión de la empresa internacional desde Uruguay, y tuvieron mucho éxito con eso. Una de las cosas que nos comentaban, por ejemplo, es que primero que desde Uruguay todos mencionan, en términos relativos, la facilidad para hacer negocios. Eso de que venís a Uruguay, podés abrir una cuenta bancaria, podés manejar capitales y vender hacia el exterior sin ninguna restricción en el movimiento de capital, que parece algo muy sencillo en Uruguay, porque quienes vivimos en Uruguay nos parece algo normal, pero en la región no es normal. Sumado a una voluntad de todos los actores, empezando por ANI, pero de todos, de hacer las cosas bien. Entonces ellos han tenido, y por ejemplo, una de las cosas que nos comentaban es,
han llegado a contratar, en Uruguay empezaron a ofrecer sus servicios, además de expandirse internacionalmente desde Uruguay, empezaron a ofrecer sus servicios en Uruguay y tuvieron buenos resultados. Y tuvieron resultados con empresas que tienen multinacionales, que tienen presencia en Uruguay, porque ya usan Uruguay como un hub de logística o de distribución o de servicios. Y entonces pudieron venderle sus servicios a esas empresas multinacionales y a través de ellas llegar a tener clientes en otros países de América Latina. Incluso llegaron a venderle a algunos clientes de Chile, empezando por Uruguay. Entonces, ese es un ejemplo. Otra, por ejemplo, es Avedian, que es una empresa de tecnología para el sector salud, que se instaló en Uruguay con otro objetivo. Ellos usan la tecnología Genexus para el desarrollo de sus productos. Genexus es una tecnología uruguaya. Y entonces usaron este programa como una oportunidad para instalarse y instalar todo su equipo de desarrollo en Uruguay, y hacen todo el desarrollo acá ahora. Mantienen, Avedian es una empresa argentina, sus operaciones de consultoría y comerciales en Argentina, pero el desarrollo lo hacen desde Uruguay. Y de nuevo, la otra cosa que resaltan es cuando uno desarrolla productos de tecnología de la información desde Uruguay, hay otro gran beneficio que es el régimen tributario, que es muy beneficioso para las empresas que se dedican a exportar productos y servicios de software y de hardware. Un tercer ejemplo, y si querés... Sí, con ese, capaz que con 3 es suficiente. Sí. Willow Games es también una empresa argentina, si no recuerdo mal, creo que son de Córdoba ellos. También su interés en instalarse en Uruguay es la facilidad para hacer negocios y las ventajas para exportar sus productos desde Uruguay. Ya tenían ellos una empresa en Uruguay, pero no la usaban, y con esto empezaron a contratar personal. Bueno, y voy con la pregunta que está viniendo también de parte de los oyentes. Sí. En estos ejemplos que estamos citando, ¿qué ha ocurrido en cuanto a contratación de personal, por ejemplo? Por citar un rubro, ¿no? Bueno, Simple Root cuando empezó tenía 15 personas, hoy son 100. Muchas de ellas están en Uruguay. Todos estos casos que les comento son casos de las que les ha ido bien. Esa convocatoria del 2019 fue así. En esa instancia los postulantes fueron unas 230 empresas, 233, de las cuales se seleccionaron 24 para una primera etapa que se llama de preaceleración, donde es como una primera lista de candidatos, que hacen un plan de preaceleración, que es una serie de talleres. En ese caso eran presenciales, ellos venían haciendo unos talleres presenciales. Ahí son talleres que brinda Endeavor con ANI, para explicarles cómo se pueden instalar, las ventajas que tienen, las facilidades que tienen. Y esa etapa de preaceleración termina con un evento de presentación de un plan de trabajo y un pitch de ventas ante un comité de evaluación que está formado por expertos externos de ANI. Eso es un comité de evaluación típico de ANI, donde lo que se busca es poner expertos que tengan la capacidad de evaluar, y en este caso parte de los expertos son inversores que están dispuestos, que eventualmente van a invertir o pueden invertir en esos emprendimientos. Y ahí se seleccionaron 12 emprendimientos. Los 12 están hoy funcionando. Estos 3 que les mencioné son parte de ellos. Pero ¿y hay una estimación ya de cuántos puestos de trabajo de calidad se generaron? Porque ese es el objetivo, trabajo de calidad también, ¿no? Y a ver, trabajo, eso, por definición, el trabajo en este tipo de empresas suele ser de calidad, porque son productos innovadores, muchas veces asociados a tecnología, y si no es asociado a tecnología, asociado a cosas que también requieren mucha capacitación, por ejemplo, tema salud, como vimos, o tema producción de alimentos, que también los hay, o tema servicios de salud. Con respecto a la medición, ese es un gran tema no relacionado con este programa, que es un gran tema de ANI. ANI tiene una gran tradición que lo hace bastante único en lo que es evaluar el impacto de sus instrumentos. Tiene una unidad de evaluación y monitoreo que hace un trabajo muy serio, pero que evalúa sus instrumentos desde un punto de vista de su impacto estadístico a lo largo del tiempo. Una cosa que estamos implementando desde el año pasado es, a pesar de tener esa capacidad de evaluación del impacto,
no tenemos, y haber invertido mucho en sistemas de gestión, no tenemos herramientas para los gerentes y para el directorio para poder decirte. A mí me encantaría poder decirte, mira, en la convocatoria de 2019 del Proyecto Uruguay, la cantidad de nuevos empleos es 553. Me encantaría poder decírtela, pero hoy no la puedo tener. Esa información se le pregunta a los emprendimientos, pero no queda registrada en los sistemas de gestión de ANI. Estamos trabajando en una gran iniciativa desde el año pasado, que es generar un dashboard de proyectos y de KPIs claves como la generación de empleo, para poder darte esa respuesta en detalle en breve. Bien, ¿y cuánto fue que puso entonces en esos emprendimientos en la edición 2019 ANI? Porque estamos hablando de un máximo de $70.000 por caso, ¿no? Sí. Y este año la idea es seleccionar a 15, o sea, al seleccionar a 30 en la primera vuelta, y de esos 30 que queden 15 eventualmente luego de la etapa de preaceleración, lo que suma un total de $1.050.000. Eso esta vez en esta edición, en la que está corriendo. Recordemos que en la pasada, ¿cuánto fue? ¿Cuánto se terminó invirtiendo? La verdad que no tengo el dato a mano, pero era menos plata. Te hago el cálculo aproximado, 12 por $25.000. Uh-huh. $300.000 en la edición pasada. ¿Por qué no se coloca a ANI como socio en las empresas? Es otra pregunta que formulan algunos oyentes. ¿Por qué se le da esa partida no reembolsable en vez de adquirir una participación en la sociedad? Bueno, esa es una excelente pregunta. ANI históricamente ha tenido un rol, o sea, la ANI desde el 2007, 2008 que se creó hasta ahora, ha tenido un rol de promoción que esencialmente se basa en que la gran mayoría de sus instrumentos son grants o son subsidios a fondo perdido, digamos. Y esa es esa ha sido la impronta que se le ha dado históricamente a la agencia. Nosotros tenemos una de las líneas, o sea, así como hay una línea estratégica en la estrategia de ANI actual, que es la internacionalización, donde se enmarca esta iniciativa del Proyecto Uruguay, hay otra gran línea estratégica que es sustentabilidad y nuevas formas de financiamiento. Y uno de los componentes de esa línea de sustentabilidad es pensar en cómo generar mecanismos genuinos de generación de ingresos por parte de la ANI. Y una de ellas es decir, bueno, queremos ser, históricamente lo que se planteaba es que ANI participa en el riesgo, la innovación, la investigación, son todas inversiones que tienen un potencial de retorno muy alto, pero también un riesgo muy alto de no llegar a esos resultados. Entonces, lo que se hizo históricamente fue decir, bueno, ANI participa en el riesgo, pero ANI no participaba en el upside. O sea, cuando el proyecto va mal, esos fondos son perdidos, y cuando a la empresa le iba muy bien, hay un retorno para el país, sin duda, a través de esto que decimos, incorporación de tecnología, empleo calificado, retorno directo a través de los impuestos que generan todas las empresas y los proyectos que se financian. Uh-huh. Por ejemplo, sabemos que ese retorno a nivel de lo que son proyectos de investigación es de creo que es 6,5. Por cada dólar que invierte ANI, retornan en el mediano plazo $6,5 solo en impuestos directos que pagan esas empresas. En el caso de emprendimientos, ese multiplicador es del 8,4. Es decir, por cada dólar invertido en los instrumentos de emprendimientos, retornan en impuestos directos $8,4 en impuestos. Entonces, hay un retorno, pero sí es correcta la pregunta de la audiencia, y tenemos todo un equipo pensando en cómo implementar ese tipo de cómo participar en el upside y no solo en el riesgo. Uh-huh. Y son cosas que en el mundo se han resuelto ya, de distintas formas muy eficientes. Ingeniero Callafa, para cerrar esta parte de la entrevista, para completar esta mirada al programa Proyecto Uruguay, que está en su segundo llamado, está corriendo en su segundo llamado. Repaso entonces los datos de esta ocasión.
Ustedes recibieron postulaciones de más de 20 países, principalmente de la región. Argentina es un origen que pesa fuerte, pero La mitad son de Argentina. la mayoría son de Argentina, ¿no? La mitad, es un poquito más de la mitad, sí. Uh-huh. Y está claro por Son qué. 20. Está claro por qué, digamos, relativamente para los argentinos, Uruguay tiene hoy una cantidad de ventajas, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pero después también han No estado... voy a profundizar en el tema, pero sin duda. Uh-huh. Es evidente. Sí. A ver, pero quería agregar algo de eso. No, es eso. La facilidad para hacer negocios internacionales, la estabilidad económica, política, el bajo nivel de corrupción. O sea, prácticamente los de siempre, que por temas coyunturales ahora son más relevantes que nunca. Pero curiosamente, también hay empresas de otros orígenes, ¿no? Veía sí. Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, México sí. Y hay algunos países europeos. Sí. Sí, los principales países son Argentina, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, en ese orden. Uh-huh. De Argentina son más de 100, no, más de 200. En Estados Unidos son 9, y bueno, en Colombia, por ejemplo, son 24, 25, perdón. Uh-huh. Y tenemos empresas, sí, tenemos de Portugal, Gran Bretaña, Estonia y Australia. Y a ver, ¿qué más? También de Italia y de Israel. La mayoría de ellos son una por país, pero y de España tenemos 2, tenemos de Brasil, de Venezuela, de México, sí. La verdad que es impresionante el alcance que hemos tenido, máxime cuando el foco realmente fue en la región, uh-huh. Que es lo que pensamos que... Pero también está pensado el instrumento que le sirva para empresas de afuera de la región que quieran instalarse en Uruguay y usar el concepto ese de Hub Uruguay para crecer desde Uruguay en la región, no solo desde Uruguay al mundo como las regionales. Son 435 las que quedan, las que efectivamente sí. Pasan a esta etapa de preaceleración, ¿no? No. 435 se postularon. ¿Sí? Nosotros de ahí vamos a hacer una selección que va a ser muy dura de 30. Ah, perdón, ahí está. De las 435 se va a elegir 30 para que vayan a la preaceleración. Sí, quiero hacer un énfasis ahí importante. Es buenísimo esto. Es buenísimo que haya muchos candidatos, porque lo que genera es, cuando hay muchos candidatos, y además muchos candidatos a los que ya se les ha exigido cosas en las bases de este programa, son relativamente exigentes. Lo que esperamos es que de esas 435 haya 30 muy buenos candidatos que ojalá nos hagan el trabajo muy difícil de seleccionar después los 15 que van a pasar a la siguiente etapa. Bueno, ¿cuándo se conocerá entonces el final de este proceso, la selección definitiva? Bueno, los 30 en las próximas semanas. La idea, después viene el proceso de preaceleración. La idea es que todo este proceso termine bastante antes de fin de año, ajá. De forma que ya los 15 que van a efectivamente instalarse en Uruguay puedan empezar a hacer esa gestión antes de fin de año. Uh-huh. Y repito, el concepto es que además de esas partidas no reembolsables que la ANI coloca, además estas empresas captan inversores acá mismo en estas operaciones, ¿no? Sí. Mira, de las 12 que se instalaron en el 2019, creo que 8 han conseguido inversión adicional, a veces de Uruguay, a veces de inversores de la región. Uh-huh. O sea, eso es algo que está cambiando y que en los últimos 2 años ha cambiado mucho. Antes uno pensaba, bueno, si estoy en Uruguay, los inversores van a ser locales. Eso ya no es así. Uh-huh. Hay una presión, no por un tema de Uruguay, hay un tema regional de que América Latina se está convirtiendo de a poco en un objetivo de fondos de capital que invierten en emprendimientos dinámicos, muy importante. Estamos por primera vez en estos 2 años últimos, recibiendo inversiones de los fondos de inversión que antes solo se enfocaban en Silicon Valley o en Europa. Y eso genera una presión muy grande en todos los fondos, porque los fondos regionales tienen que competir ahora con los fondos de Estados Unidos y de Europa, y eso hace que generalmente genere un corrimiento hacia abajo. Se busca
identificar a los emprendimientos con potencial en etapas cada vez más tempranas. Eso es bueno para los emprendimientos. Y eso es otra de las cosas, como te decía, el concepto de que ANI no solo aporta dinero. Hoy en día, o sea, ANI tenemos, otra de las cosas que estamos haciendo en ANI es una estrategia un poco más estructurada de lo que tenía ANI históricamente, que ya lo hacía, de alianzas. Y uno de los grandes tipos de socios que estamos buscando son inversores. Hoy en día, cada semana por lo menos hay un inversor o un fondo que se acerca a ANI diciendo estoy buscando emprendimientos en este segmento, en esta etapa de madurez, en esta industria, en esta vertical. Y ANI desde siempre hace un trabajo de articulación tratando de justamente juntar esos inversores con los emprendimientos de ANI o no de ANI que conozcamos y que puedan ser un buen match para esos inversores. Bueno, la idea es sistematizar eso y que realmente el acceder a ANI sea acceder a una serie de inversores, a todos los inversores que puedan estar interesados en tu emprendimiento en la región. Bueno, seguiremos pendientes entonces en las próximas semanas de este proceso de Proyecta Uruguay en el llamado de este año 2021. Actualizaremos la información en su momento. Si tiene unos minutos más, me gustaría que en el final de la entrevista nos detuviéramos en el presupuesto general de la ANI. ¿Le parece bien? Sí, me parece bárbaro. Enseguida. Seguimos con el ingeniero Flavio Caiafa, presidente de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ha seguido repicando el tema entre los oyentes. Hace un rato aparecía la pregunta de por qué, en vez de partidas no reembolsables en estos emprendimientos extranjeros que se instalen en Uruguay, ¿por qué no invierte, no se convierte en socia la ANI? Bueno, y ahora viene otra pregunta a propósito de los inversores privados. Para el financiamiento de estos emprendimientos, ¿no será conveniente habilitar al pequeño ahorrista con algún instrumento? Quiere saber Damián. ¿Eso también está pensado? Sí, está pensado. Como te decía, una de las componentes de nuestra estrategia importante es el de las nuevas fuentes de financiamiento, y sí estamos, pero a ver, en eso no es un instrumento que esté hoy disponible, pero sí estamos trabajando con todo el equipo de ANI y con colaboradores externos de mucho peso, entre ellos varios empresas que fueron apoyadas por ANI y que están en el área de finanzas y de fintech, y también con otros miembros del ecosistema emprendedor e innovador del Uruguay que desinteresadamente apoyan y aportan ideas para construir instrumentos, nuevos instrumentos. Uno de los instrumentos que está sobre la mesa de dibujo por ahora es un posible, distintos instrumentos de apalancamiento del capital privado, del capital público que tiene ANI para invertir en este tipo de cosas con capital privado. ANI ya ha tenido instrumentos de este estilo cuando tenía un instrumento de coinversión que no generó, o sea, generó varios proyectos interesantes, pero no generó un gran apalancamiento. Estamos pensando en instrumentos que permitan a tanto inversores corporativos como fondos y eventualmente inversores privados participar en esto a través de algún tipo de fondo que estamos diseñando. Bien. No puedo dar más detalles por ahora, es algo que por ahora es un plan. Pasemos al segundo tema. Le propongo que repasemos un asunto que generó mucha polémica, el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El 26 de febrero se conoció el programa operativo de la ANI, en el que estaba prevista para 2021 una reducción que, si se hacía la comparación previsiones presupuesto 2021 con presupuesto 2019, implicaba una caída de $13.460.000, o sea, una baja del 37%. Ese recorte motivó una polémica, hubo críticas de científicos, algunos de ellos de renombre, como el propio Rafael Radi o Gonzalo Moratorio, y también un cuestionamiento político del Frente Amplio. Ahora que han pasado estos meses, ¿qué análisis hace? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en esta materia? No, a ver, primero, el que hubo recorte en la ANI es un meme, no es verdad. Y vamos a ver los números, si quieres, ahora en detalle. O sea, no hubo recorte, dice usted, no terminó habiendo. Lo que se hizo fue una comparación
ANI hace público su presupuesto y en ese caso su presupuesto de ejecución y de compromisos. Y lo que sucedió fue que algunas instituciones que no fueron la ANI hicieron una comparación que tenía una gran cantidad de errores, todos en el mismo sentido, ¿no? De pretender mostrar una reducción en el presupuesto de ANI a través de mostrar una reducción en el presupuesto de ejecución. Y voy a tratar de no embolarla, pero esto es así. El presupuesto de ejecución es el dinero que egresa de ANI para financiar proyectos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año. La comparación esta tenía una serie de errores gruesos. Por ejemplo, 15% de ese 37%, el 15% se justifica, se explica por qué la comparación esa usaba como nivel de ejecución lo planificado ejecutar en el 2019, que no se ejecutó el 100%, se ejecutó el 87%. Eso significa que el 15% de lo que decían que se iba, supuestamente se había ejecutado, no se ejecutó. También se omite mencionar en esa comparación, y esto es gran parte del problema, el problema que tuvimos en el 2020 cuando la nueva administración asumió fue que nos encontramos con una agencia desfinanciada y sobreendeudada. Eso, o sea, si fuéramos una empresa hubiéramos sido una empresa vaciada y sobreendeudada. ¿Qué significa esto? Que en el 2019 se aprobaron muchos más proyectos, aprobó el directorio de la agencia, muchos más, no la agencia, porque después esto genera malestar, el directorio, no la agencia, proyectos por 100 millones de pesos más, unos 4 millones, no, 3 millones de dólares, más de los que permitía el presupuesto, los ingresos anuales de la agencia. Y no solo eso, sino que para el 2020, ese mismo directorio planificó un nivel de aprobar proyectos por por 455 millones de pesos más, o sea, esos 10 millones de dólares, que los ingresos de la agencia en el año. Entonces, lo que pasó en el 2019 y lo que se planificó para el 2020, y se pretendía que fuera así en el resto del quinquenio, es aumentar el nivel de aprobación de proyectos de la agencia en prácticamente un 50% por encima de los ingresos anuales de la agencia. Eso hacía la agencia completamente inviable y no había ninguna indicación en las acciones de ese directorio sobre de dónde iban a salir los fondos para ese aumento. Para dar una comparación, en los 10 años anteriores al 2020, el presupuesto de la agencia en pesos uruguayos subió en promedio 62 millones de pesos. Para cumplir con el plan que había diseñado el directorio anterior de la agencia en el 2020, hubiéramos necesitado 500 millones de pesos más. Es decir, un aumento del presupuesto del 2019 al 2020 de 500 millones de pesos, cual era completamente inviable. Volviendo a la comparación, quiero hacer otro de los factores que explica gran parte de esa diferencia aparente en el presupuesto. Es en el 2020, con el presupuesto real de la agencia, no con el imaginario, con el real de la agencia, poder soportar el nivel de compromisos que se había asumido en el 2019, lo que se hizo fue tomar medidas de buena gestión financiera para que en definitiva se reducen a esto. Los adelantos para los proyectos que eran por lo general de 6 meses se pasaron a 3 meses. ¿Qué significa eso? ¿Significa que se le dio menos plata a los proyectos? No, a todos los proyectos se les dio la misma plata que se tenía previsto. Lo que se hizo fue un ajuste en el sentido de que no te adelanto 6 meses de proyecto, te adelanto 3 meses de proyecto. A los 3 meses venís y me pedís los siguientes 3 meses y te los doy. Y ese cambio que genera un poco de más trabajo de gestión para los proyectos, genera una reducción en lo que se llama ejecución, lo que sale de la agencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, de 6 millones de dólares. Eso explica otra gran parte de ese supuesto recorte. Y no voy a hablar más del recorte porque el recorte, insisto, es un meme. Voy a hablar ahora de la realidad. Voy a hablar ahora del presupuesto de ANI. ¿A qué me refiero por presupuesto? A todos los ingresos de la agencia en un año.
esta es la información, si quieren después les doy el detalle. Pero les doy, sí, sería bueno después poder tener el documento con los números, así lo publicamos complementando sí, la entrevista, ¿no? Con gusto. El presupuesto total de la agencia, los ingresos totales de la agencia en 2019 fueron 1.176 millones de pesos. 1.176 millones de pesos. El presupuesto total de la agencia en 2020, que fue un año donde se definió el nuevo presupuesto en el medio de la pandemia y la agencia y prácticamente la totalidad de las instituciones que se dedican a la ciencia, a la investigación e innovación, fueron eximidas del ahorro necesario para que el país pudiera dedicar los $1.000 millones que se están dedicando por año a combatir la pandemia. El presupuesto de ANI fue en el 2020 de 1.317 millones de pesos. En el 2021... O sea, repito los números, 2019 fue 1.176, 2020 1.317. Inflación de por medio, ¿no? Estamos hablando de pesos corrientes. De pesos corrientes. Un 12% más de presupuesto en pesos corrientes. Un 12% más en pesos corrientes. Sí, lo cual se refiere, es un poco más en pesos constantes. La inflación no fue del 12% del año. Este año el presupuesto, el 2021, el presupuesto va a ser el presupuesto confirmado hoy, pues eso es lo otro que pasaba. Y eso es otro de los temas que influye en el error ese, en la comparación del supuesto recorte. La administración anterior de ANI ponía como ingresos seguros, ingresos que no eran seguros. Y eso fue uno de los grandes temas que tuvimos en el 2020. En 2020 se supone que íbamos a tener, no sé, creo que eran 170 millones de pesos ingresando como aportes de los socios en los fondos sectoriales y tuvimos creo que 70 millones de pesos. Estoy diciendo números aproximados. Pero nos faltaron 100 millones de pesos que estaban incluidos como ingresos reales de la agencia en la planificación y que después no se materializaron. Y no se materializaron por dos razones. Una es, yo creo que la principal, esos socios no habían tenido en cuenta la pandemia y no pudieron hacer esos aportes en 2020. Y también, y esto es algo que muchos de los socios en los fondos sectoriales nos transmitieron, los fondos sectoriales no le generaban un retorno o un valor que ellos, el valor o el retorno que ellos esperaban. Y para eso también estamos trabajando con los socios históricos y con nuevos socios para fondos sectoriales en generar más valor. Este año, el presupuesto total de la agencia, como hasta hoy, es decir, los fondos seguros, que no son los fondos que planificaba antes la agencia, los fondos seguros son estos, son 1.317 millones también. Esto no incluye algunos fondos sectoriales. Si son 1.317, o sea, la misma cifra del año pasado, ahí sí estamos teniendo una pérdida por concepto de inflación. Sí, bueno, a ver, este país tiene un tema presupuestal que es en pesos, y eso pasa con todas las unidades del Estado. Es así como se maneja el presupuesto. Era así antes de los 15 gobiernos del Frente Amplio, fue así durante los gobiernos del Frente Amplio y sigue siendo así. Ahí lo que hay que hacer es medidas para controlar la inflación. No soy economista, eso ya es una expresión de deseo. Y lo que voy es que esos 1.317 millones que vamos a tener de ingresos efectivos en 2021 son los ingresos reales. Estamos trabajando para generar muchos más ingresos, con varias medidas. Y otra cosa importante con respecto a cuando se dice que no valoramos la ciencia, en realidad el principal componente, el principal aporte de ANI es el componente de investigación y formación. En particular, en el año 2020, que fue cuando tuvimos que enfrentar esa ola de sobrecompromisos desmedida, y que la enfrentamos con un criterio muy serio, ¿no? El criterio fue: se van a honrar todos los compromisos asumidos, ¿no? 3.800, más o menos, todos los años hay unos 4.000 proyectos en ejecución en cada momento. Se honraron todos esos compromisos. Incluso se hizo un énfasis particular en mantener lo que es la inversión en ciencia y en formación.
y doy dos ejemplos. El Sistema Nacional de Investigadores no se tocó, y es un sistema que es un apoyo que se le brinda a los investigadores calificados del Uruguay, es un gran instrumento de apoyo a la ciencia, que tiene un crecimiento propio, porque cada año se suman investigadores en base a sus méritos, y va creciendo entre un 5 y un 10% por año. Eso nunca se consideró tocar. El Sistema Nacional de lo que es a las becas, que es una inversión clave en la ciencia, porque es donde se forman los maestrandos y doctorandos y doctores que después van a sumarse al sistema de investigación nacional. En el 2020 se aprobaron 170 becas, que son 20 más que lo que se venía aprobando en promedio en los años anteriores, que eran 150. Y no solo eso, sino que a esas 170 becas y a todas las becas que estaban en curso, se hizo un aumento de los montos que paga la agencia por mes a cada estudiante del 10%. ¿Por qué? Porque ahí sí, esos son instrumentos que si no se actualizan de alguna forma regularmente, van perdiendo su relevancia, y eso es algo que queremos evitar. Bueno, otro rubro del cual se habló, a ver, ya que usted está mencionando algunos, el portal Timbó, que permite el acceso a revistas científicas de todo el mundo, muy importante para el trabajo de los investigadores acá. La cifra que había circulado era que en el presupuesto operativo de la ANI 2019 había para ese portal $2 millones, y en el 2021 iba a haber 1 millón, o sea, había una caída, un recorte del 50%. ¿Qué pasó? Sí, bueno, como siempre, meme. Las cifras reales son $2.140.000, era lo que se invirtió hasta el 2019. En el 2020, en el medio de este problema de sobrecompromisos y de tener que cumplir con una cantidad de proyectos y de compromisos financieros por encima de los ingresos de la agencia, lo que hicimos es hacer un proceso muy estudiado de, bueno, veamos cómo podemos reducir el gasto o la inversión en esas fuentes, que es lo que esa inversión lo que son suscripciones que se pagan a las editoriales científicas del mundo para poder acceder, leer esos papers. La ANI y el país tiene dos estrategias. Tiene el portal Timbó para acceder a esos contenidos pagos, pero tiene también una estrategia de acceso libre a la formación. Porque lo que sucede en la ciencia es que los gobiernos y las instituciones que investigan y las empresas que investigan terminan pagando varias veces por el trabajo que financian. Por ejemplo, ANI financia proyectos de investigación. Muchas veces esos proyectos terminan en un paper científico. Entonces, pagamos por la creación del conocimiento. Después se paga por publicar el conocimiento en esas revistas. Y después pagamos por acceder a que otros investigadores puedan leer ese conocimiento. Entonces, para evitar eso, hay un movimiento global, liderado por Europa, pero que es global, de acceso abierto a la investigación científica, que es al que se suscribe Uruguay. Y de hecho, ANI, también en el portal Timbó, tiene un repositorio que se llama Silo, que lo que hace es recoger todo el conocimiento científico que genera Uruguay y ponerlo público a través del portal Timbó y también a través de conexiones con otros sistemas de acceso abierto internacionales a todo el mundo. Pero en definitiva, entonces, con el presupuesto destinado a Timbó, ¿qué es lo que ocurrió? Con respecto al presupuesto destinado a suscripciones para poder acceder, para que los investigadores uruguayos puedan acceder a ese costo, se trató de hacer una racionalización en el 2020 y se pasó de una inversión de 2.140.000 a 1 millón. Hoy tenemos una inversión anual de $1,5 millones, $1.513.000, $1.513.000. ¿Y qué se hizo? Se bajó, lo que hicimmo fue tratar de priorizar los contenidos con un criterio que nunca va a convencer a todo el mundo. Lo que estamos haciendo ahora, después de esa bajada de 2.143.000, creo que era, a 1.513.000 actual, lo que estamos haciendo es trabajando, volvimos a convocar a un comité histórico, que es el comité de contenidos del portal Timbó, para definir para ver qué es lo que quedó afuera de esos contenidos que se suscribían antes, que es importante que
que accedamos. Y estamos buscando formas de acceder que sean más eficientes que simplemente contratar un acceso anual. Porque si hay un contenido que es relevante para un pequeño grupo de investigadores, no es necesario pagar por el acceso a nivel nacional de ese contenido. Estamos viendo formas de mejorar la inversión de la agencia en términos de eficiencia. Y eso es un criterio que estamos usando en todo lo que hace la agencia. Estamos empezando a medir resultados para poder saber cuáles son las inversiones más rentables y estamos empezando a hacer iniciativas como esta que hicimos en el Timbo, donde dijimos, no tenemos esos 2.143.000 este año, ¿cómo hacemos para lograr los mejores resultados con los recursos que tenemos? Esa es una de las directrices de esta administración de ANI y creo que de este gobierno. Y yendo ahora al conjunto del presupuesto, entonces, porque usted manejó números en varios momentos, si vamos a la comparación con, no sé, el último año del gobierno del Frente Amplio, ¿cuál es la conclusión? ¿Los números? El presupuesto aumentó un 12% en pesos corrientes. Eso quiere decir que si uno quiere hacer el cálculo en pesos constantes, en el 2020 fue un poco mayor que el 2019, en el 2021 va a quedar un poquito menor, pero eso es con los ingresos hasta hoy. Estamos cerrando negociaciones con fondos sectoriales. Por ejemplo, con el INIA hay 2 fondos sectoriales grandes, que es el Innovagro, que es un fondo que a su vez tiene muchos instrumentos adentro, y otro fondo es Sanidad Animal, y estamos en este momento negociando lo que será probablemente un nuevo fondo con el INIA o una edición más de algunos de esos fondos. Con el INAC tenemos cerrado, no está considerado en ese presupuesto que les pasé, porque no está firmado todavía. En realidad lo firmamos ayer en el directorio y ya lo firmó INAC, un nuevo fondo sectorial de la carne que está destinado a resolver desafíos en el sector cárnico, que como sabemos es uno de los... se alterna con la madera como el principal sector exportador del país, para resolver desafíos que mejoren la productividad y mejoren la eficiencia en ese sector. Ese es un fondo que este año va a sumar 9 millones de pesos más al presupuesto. Así que entonces los números concretos y finales del presupuesto hoy no están, se van a ir conociendo en los próximos meses, entiendo bien. Sí, los números del presupuesto 2021 confirmados son esos que les di. A medida que sumamos fuente de financiamiento, la sumamos a la evaluación. Eso nos parece lo serio y lo correcto, porque si no, podemos llegar a cometer el error que se cometió en el 2019 y en la planificación del 2020, que pone a la agencia en un serio riesgo financiero. Ingeniero Flavio Caiafa, presidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Esta información que apareció a lo largo del reportaje queda entonces para profundizar, para volver sobre algunos de estos temas en las próximas semanas o meses, ¿de acuerdo? Con gusto. Muchas gracias, Emiliano. Ya continuamos con ustedes hasta el mediodía, ahora en un ratito nada más, abriendo la tertulia.